Se critica, por supuesto, porque estamos hablando de la salud, de las personas en donde cuando la Confusan se va a paro, entonces nos damos cuenta que la gente cuando llega a tratar de ser atendida está todo totalmente cerrado. Sí. Ustedes hablaban de que en otras ocasiones cuando se han ido a paro se recuperan los horarios, después de haber llegado a un acuerdo con el gobierno, recuperan en otros horarios. Pero ¿cómo se le puede explicar o cómo se le puede decir a una persona que llegó, que pidió permiso en su trabajo, que su guagua estaba mal, que quizás para nosotros no era una urgencia, pero para esa persona sí, llegó al lugar y se dio cuenta que estaban en paro y no tenía el dinero para ir a un lugar privado? ¿Qué le respondemos a esa persona? Mira, primero que nada señalarte que los días de paro nosotros de todas maneras realizamos acciones de salud y eso está claramente estipulado, de hecho tenemos registro. Nosotros atendemos en los turnos éticos a propósito de calificativos de grueso calibre como farsa y otros apelativos que el ministro con esa liviandad él señala. Funcionan los turnos éticos y funcionan en la perspectiva de dañar lo menos posible a los usuarios. Nosotros utilizamos criterios médicos y también criterios sociales para atender en la urgencia, en la puerta a los usuarios que acuden a nuestro servicio. Se dan múltiples prestaciones, me refiero no solamente lo que tiene que ver con el plan de alimentación complementaria, la leche, la sopa del adulto mayor, los medicamentos de los pacientes crónicos. En muchos casos cuando tenemos escasas, pero algunas horas de especialidad, como esas no las podemos reasignar, igualmente las atendemos porque la paralización no es en contra de los usuarios, de los pacientes, al contrario, y te lo digo, las organizaciones de usuarios de salud respaldan nuestras reivindicaciones, porque detrás de buscar una mejoría salarial también hay una búsqueda de mejorar los servicios públicos. Para el caso de la salud es tremenda la fuga de recursos humanos que tenemos. Evidentemente un profesional gana más en el área privada que en el área pública, por lo tanto los funcionarios que se desempeñan en el mundo público, en la salud pública, tienen un alto compromiso. Nosotros creemos... Y por lo mismo se les juzga más cuando de repente uno dice ¿por qué no están entregando la atención que necesitan las personas? Quizás ese es el nivel de por qué se hace una diferencia entre otros funcionarios públicos con los de la Confusan. Pero sí, también cabe la duda de que uno dice quizás este tema ya se ha politizado bastante, porque si nos damos cuenta, partidarios del gobierno, del oficialismo, no han apoyado este paro, pero sin embargo vemos que a los que van en la oposición, sí, les entregaron todo, podríamos decir, les dieron la mano para poder buscar beneficios. Mira, esta negociación en particular ha sido muy compleja y nosotros logramos el respaldo de la mayoría del Parlamento. Yo creo que la gente es importante que tenga súper claro. Los gremios tratamos de llegar a un acuerdo, negociamos con el ministro Larraín y lamentable, no hubo voluntad real de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Cuando uno negocia, uno sabe que no va a conseguir todo, pero es un acercamiento de posiciones y el gobierno no accedió a llegar a un acuerdo con los trabajadores. Los parlamentarios nos respaldaron en su gran mayoría. Pero de oposición. Mira, y eso es súper importante porque nosotros logramos mayoría en ambas cámaras. Y si bien logramos que los parlamentarios de la Concertación, del Partido Comunista y los independientes y del PRI nos respaldaran absolutamente en las votaciones y tuvimos mayoría en ambas cámaras, también es importante señalar y que la ciudadanía sepa que parlamentarios de la derecha también señalaron su voluntad, su solicitud de que el reajuste se acercara a un 5%. Entonces, ese apoyo político, ese apoyo ciudadano estuvo. Aquí el responsable de que no pudiéramos acceder o llegar a un acuerdo es el Ejecutivo, que se negó a acercar posiciones y a entregar un reajuste que imprimiera una mayor justicia a nuestro país. Recuerda que el reajuste del sector público no solamente beneficia a los funcionarios del mundo público, también es un referente para muchos trabajadores del mundo privado que en base a la negociación nuestra ven también afectadas, mejoradas sus remuneraciones. Por lo tanto, nosotros hoy día sentimos que claramente este gobierno que hoy día en Chile ha venido a gobernar no lo está haciendo para la mayoría de los chilenos o de los ciudadanos de este país. Este gobierno está gobernando para los empresarios, para los ricos. Nos parece de un retroceso, no solamente este reajuste mezquino, sino que también todos los efectos posteriores a esta movilización. Este terror, estas amenazas que se han cernido sobre nosotros, sobre la atención primaria, fundamentalmente, nos parecen de un retroceso tremendo que no ayuda, como te digo, a que logremos tanto las autoridades, digo, la cabeza que diseña políticas públicas para que tenga una coordinación con quienes somos finalmente los ejecutores de esas políticas públicas ahí en el día a día, con los usuarios en el propio terreno. Entonces tú, como bien dices que estás en el propio terreno, ¿qué se tendría que hacer para poder mejorar entonces la salud municipal? ¿Pasaría por atender a los pacientes que llegan o por los pacientes inscritos? Bueno, ahí hay otra inconsistencia, otra situación que de verdad que nos deja absolutamente desconcertados. O sea, el ministro Mañalich hasta hace
una semana atrás, estaba empeñado con nosotros para terminar el proceso de municipalización. Hay poquitos consultorios que todavía dependen de los servicios y la idea, apenas llegó este ministro, fue municipalizar lo que quedaba y profundizar y mejorar el sistema de financiamiento per cápita, para poder mejorar bajo los indexadores de pobreza y ruralidad mecanismos de hacer más equitativo esta asignación vía per cápita. Y resulta que a propósito de un hecho puntual, de un paro, hay un cambio de giro de esa magnitud, la verdad es que nos tiene absolutamente desconcertados. La única hipótesis que yo puedo desprender de estas declaraciones es que detrás de eso hay una cortina que busca tapar otras intenciones. Y yo le digo a las autoridades que si la idea de estas autoridades es finalmente privatizar la salud municipal, estamos yendo por el peor camino para la salud de este país. Bueno, te queremos agradecer, Carolina, que hayas venido acá a nuestro programa este día lunes.